porque todo lo humano pasa por el cuerpo. De modo que el Papa quiere poner en valor la verdad del amor humano y, por otro lado, el significado del cuerpo, qué significa el cuerpo para nosotros, ¿no? Y lo hizo en parte porque él había preparado un gran memorándum para ayudar al Papa Pablo VI en la publicación de la Humanae Vitae, que las autoridades polacas impidieron que llegase a Roma, el memorándum. De modo que Pablo VI publicó la Humanae Vitae sin la aportación del entonces profesor de teología de Cracovia, ¿no? Y Juan Pablo II pensó siempre que la Humanae Vitae, siendo verdad, lo que no tiene es un fundamento antropológico. Le faltaría el fundamento, una antropología adecuada, para poder explicarnos a nosotros mismos qué significa el amor humano esponsal, pero también para que la Iglesia pueda proponer, digamos, con más, no sé cómo decir, bueno, con argumentos antropológicos que puedan ser discutidos, ¿no? También con los que no tienen fe, pues su doctrina y su vida acerca del amor, de la sexualidad, del matrimonio, etc., ¿no? De modo que es una preocupación profundamente pastoral, la que él tuvo desde el principio, ¿no? En su ministerio sacerdotal, acompañando a parejas de novios, esposos, ¿no? Para que pudieran vivir esto. Vale, el Papa lo hace a partir de la lectura de los relatos de la creación, ¿no? Que voy a mencionar brevemente porque es el punto de partida, ¿no? En el Génesis tenemos dos relatos sobre la creación. Uno, el primero, el más conocido, de la creación en 6 días, digamos, que ocupa todo el capítulo 1 y 3 versículos del capítulo 2, ¿no? Iría de Génesis 1 a Génesis 2, 3, ¿no? Que es el relato que llamamos sacerdotal, del siglo V a.C., escrito en el siglo V a.C. Ahí, de las muchas cosas que dice el Papa, me ciño a una, ¿no? El Papa subraya la bondad de la creación, en los 6 días toda la obra de Dios es buena, y también la progresividad, ¿no? Va de lo menos perfecto a lo más perfecto, ¿no? La obra más perfecta de Dios es el hombre, ¿no? Vio Dios que lo que había hecho en el 6.º día era muy bueno, ¿no? Y justo cuando va a introducir la creación del hombre, se escucha a Dios como diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Papa centra primero la atención en qué significa que el hombre es imagen de Dios. Cuando el texto sigue, y Dios hizo al hombre a su imagen, ¿no? Visualizando con 3 líneas, 3 versos, ¿no? Dios hizo al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, dice la Génesis. El Papa, con un desarrollo que ahora no cabe, tenemos que ir, digamos, a lo esencial, en virtud un poco del estilo del hebreo y de cómo quedan colocadas, por decirlo así, las palabras, hay un paralelismo entre, ¿no? Y Dios hizo el hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Aquí hay una como intuición no desarrollada, pero podríamos entender a partir de aquí que el hombre es imagen de Dios, el hombre, porque es varón y mujer. El hecho de que el hombre, en el sentido genérico, la humanidad, ¿no?, esté formada de varones y mujeres, es lo que hace posible que el hombre sea imagen de Dios. Es verdad que cuando hablamos de imagen de Dios, a lo largo de la historia ha habido muchas interpretaciones y todas probablemente verdaderas, ¿no? El hombre puede ser imagen de Dios porque es espiritual, como Dios es espíritu, por la libertad que Dios ha dado al hombre, también es libre, porque en cierto modo representa a Dios ante su creación, ¿no? Pero Juan Pablo II añade este matiz importante, ¿no? Si el hombre es imagen de Dios porque es varón y mujer, entonces da un paso más, no inmediatamente a lo largo de las catequesis. ¿Qué es lo que nos hace varones y mujeres, ¿no? Bueno, pues en principio, aunque algunos se empeñan en negarlo hoy, nuestra diferente corporalidad.
digamos, la diferente encarnación. El hombre puede encarnarse, por decirlo así, en cuerpo de varón o en cuerpo de mujer. Es el cuerpo lo que nos une, pero también lo que nos distingue. La distinción viene dada justamente por la corporalidad. Las almas, digamos, ¿no? Pues no son ni masculinas ni femeninas, ¿no? Las almas antes de ser creadas, ¿no? Es justamente la unión, la unidad psicosomática del cuerpo y del alma que hace a uno varón y mujer. Y es el cuerpo el que determina que somos varones o mujeres. El cuerpo en su diferencia específica, y el Papa subraya en su condición sexual, incluso llega a decir en su genitalidad. Porque al final, ¿no?, al menos en la manifestación exterior, lo que define el cuerpo de la mujer y del varón son genitales diferentes. Y eso, hasta la genitalidad, estaría en cierto modo incluida en la imagen de Dios. El hombre es imagen de Dios por ser cuerpo sexual. Bien, esta sería como la primera idea, que él va a esforzarse en explicar, digamos, el origen de esto, que lo encuentra en la explicación del segundo relato de la creación, que es el que empieza en Génesis 2:4. Este segundo relato lo llamamos el Yavista, porque llama a Dios Yahvé, y es más antiguo que el primero, desde el siglo V, es un poco más primitivo, digamos, en sus formulaciones y en las imágenes que emplea, pero Juan Pablo II dice que es más rico para nuestra materia, para esta cuestión, porque aparecen de un modo más claro las experiencias subjetivas, ¿no?, a través de las cuales el hombre llega a conocerse a sí mismo. El primer relato sería más objetivo, ¿no? Dios creó, Dios hizo, ¿no? En el segundo relato aparece más la reacción del hombre ante el mundo en el que ha sido puesto. El segundo relato lo recordáis, seguramente. Es cuando Dios se pone a modelar del limo de la tierra la figura de Adán, con M, y una vez que lo ha modelado, sopla su aliento en sus narices, su ruach, ¿no?, como su espíritu, y el hombre comienza a ser un ser viviente. De modo que ahí ya hay una primera aproximación a lo que el hombre es, ¿no? El hombre es carne, ¿no? Hay algo de él que procede del cosmos, ¿no?, de la tierra, ¿no?, pero también en el hombre hay una vida que procede de Dios. El espíritu de Dios, el ruach, el soplo de Dios, ¿no? Tened en cuenta que cuando hablamos del espíritu hablamos siempre del soplo, ¿no? Los orientales muchas veces dicen el soplo, igual que el espíritu. Porque espíritu, la noción que tengamos de espíritu, a veces nos hace olvidarnos cuál es su raíz. La raíz es SP, ¿no? Y eso está en respirar, ¿no? Inspirar, conspirar, expirar, suspirar, ¿no? Todo esto tiene que ver con el soplo, ¿no? Uno conspira murmurando, ¿no? Expiramos, inspiramos. El espíritu es el soplo de Dios, ¿no? Entonces, Dios sopla, es decir, de algún modo comunica su espíritu al hombre, y la vida del hombre, por tanto, tiene algo divino. Ya es el principio. Es la imagen la que nos lo dice, no es un texto, digamos, conceptual. Es una imagen que nos deja claro que en el hombre hay algo que procede de la tierra, el cuerpo o la carne, y no son de todos sinónimos, cuerpo y carne, lo diremos después. Y el soplo divino que hace del hombre un ser vivo. La vida del hombre, por tanto, procede de Dios, de un modo diferente a la vida del resto de los seres de la creación. Hay algo en el hombre que procede de Dios y que, por tanto, refiere al hombre a Dios desde el principio. En paralelo con el otro texto, diríamos el ser imagen de Dios. Bien. El segundo paso que da es, a partir de aquí, el relato, ¿no?, dice que Dios puso a Adán en un jardín, ¿no? Creó un jardín para él, en el Edén, bañado por los 4 ríos, ¿no?,
¿Quién es este Adán? La exégesis de Juan Pablo II distingue, y de cierto modo la tradición lo subraya, entre Adán como un modo de hablar de toda la humanidad. Se llama Adán porque procede de la Adamá, del polvo de la tierra, y en un segundo momento, en el relato, tendrá la función del varón en relación a la mujer. Pero en un primer momento, Adán es un modo de hablar del hombre, no del varón, sino del hombre, del género humano, ¿no? Dios crea el género humano. Y para el género humano tenía un destino de felicidad, un jardín, ¿eh? Es un modo de decir, un mundo ordenado, armonioso, ¿no? Donde el trabajo era agradable, ¿no? Un mundo en el que todo estaba bien y no había mal alguno, ¿no? Y de repente Dios dice, pero el hombre está solo. Entonces crea, por eso digo que esto es más primitivo, ¿no? Entonces, para frenar, ¿no?, compensar la soledad del hombre, Dios crea los otros seres vivos, los animales. Pero el hombre sigue solo, ¿no? La primera experiencia subjetiva de la que habla el Papa en su desarrollo es la soledad originaria, ¿no? Es el nombre que le da, ¿no? La soledad originaria. ¿En qué consiste esta soledad originaria? Aquí es difícil leer al Papa porque en las catequesis se repite mucho, coge un tema, lo deja, lo vuelve a coger más adelante y por su estilo circular. La soledad originaria sería un modo de hablar de algo específico del hombre en cuanto de todo hombre, de todos los hombres, no del primer varón que hubo en la tierra. Eso, de momento, olvidémoslo, ¿no? De la humanidad. El hombre es el único ser de la creación visible, esto sería, digamos, simplificándolo para entenderlo, ¿no?, que tiende por su propia naturaleza a Dios. Si el hombre es imagen de Dios, el hombre solo se comprende a sí mismo cuando se encuentra con la imagen de la que procede. Fijaos lo que implica el término imagen, en cierto modo, para entendernos, ¿no? Tenemos varias imágenes detrás. Bueno, yo tengo ahí la primera. La imagen de Cristo, ¿no? Cualquier imagen que nosotros podamos contemplar es reproducción de un original. El Cristo dará un molde, se ha repetido muchas veces, pero alguien creó la forma originaria, o será una obra original de un escultor. Pero la escultura plasmada es la reproducción de la imagen que el escultor tuvo en su cabeza cuando se puso a esculpir. Por tanto, cualquier imagen visible es reproducción de un original. Cuando decimos que el hombre es imagen de Dios, estamos diciendo que el original es Dios. Y por tanto, el hombre, en cuanto, entre comillas, reproducción, no del todo idéntica, evidentemente, pues solo descubre su verdadera identidad en Dios. Hay un segundo presupuesto teológico que el Papa nos explicita, y es que el hombre está llamado a la comunión con Dios. Lo habéis escuchado de miles de maneras. San Agustín, por ejemplo, cuando empieza las confesiones, lo repite mil veces, ¿no? Bueno, lo dice una vez, pero la frase se ha repetido, ¿no? Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón no encuentra sosiego hasta que descanse en ti. Por tanto, tenemos que el corazón del hombre busca en el fondo descansar. ¿Descansar qué quiere decir? Haber satisfecho todos los deseos, los buenos, claro, ¿no? Los deseos que proceden de la naturaleza del hombre. Y el último deseo es descansar en Dios. Esto es lo que mueve a todos los hombres, aunque no lo saben, o aunque no lo sepan. El deseo de Dios, puesto en nuestro corazón, en nuestra propia naturaleza. Entonces, este hombre, el hombre, la humanidad, está llamada a la comunión con Dios. Y por tanto hay en la humanidad un deseo de llegar a Dios. Bien. Para esto,
Este deseo de llegar a Dios hace que el hombre haya sido creado de un modo particular. Como espíritu, es capaz de salir de sí mismo. Nosotros podemos tener la experiencia certera de que estamos en cierto modo encerrados en nuestro cuerpo, ¿no? Yo no puedo realmente, físicamente estar donde no estoy, ¿no? Pero con la memoria, con el deseo, con la imaginación, podemos estar en la Conchinchina, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos también una cierta capacidad de salir de nosotros mismos. Esto es lo que permite justamente que entablemos relaciones personales con los otros, que no estamos encerrados con nuestro cuerpo, ¿no? Que salimos. La autotrascendencia sería un rasgo propio de la humanidad creada por Dios. El hombre puede salir de sí mismo, ¿no? Dios nos ha creado capaces de salir de nosotros mismos justamente para que podamos llegar hasta Él. Porque si no podemos salir de nosotros mismos, en nuestro deseo, en nuestro amor, pues no podríamos llegar realmente a Él, entrar en comunión con Él. Este deseo, de algún modo, está en el hombre, aunque él no lo sepa, pero mueve sus deseos. Entonces, con este presupuesto, la primera experiencia es la soledad originaria que implica. El análisis del Papa es muy fino, ¿no? Dios crea otros seres vivos, las plantas, los animales, que como Él, como el hombre, son corpóreos. De modo que en rigor, la referencia visible que tiene el hombre para conocerse a sí mismo son los otros seres vivos, son los animales. Con ellos, junto con ellos, tiene cuerpo, tiene sensibilidad, ¿no? Tiene vida, ¿no? Pero los animales no le permiten al hombre salir de sí mismo, porque no hay respuesta. Porque los animales no pueden salir de sí mismos al encuentro del hombre. De modo que el hombre está solo en el universo. Esto se puede pensar de un varón creado individualmente, lo dejamos para después, del género humano. El hombre es único en la creación, visible, porque tiende a Dios. Porque busca a Dios, porque desea a Dios. Pero ¿cómo puede llegar hasta Dios? Ese es el punto. ¿Qué camino tiene el hombre para, saliendo de sí mismo, llegar hasta Dios? Que escapa de su sensibilidad. El primer camino, los animales no les sirven. Pero el Papa dice, es justamente el hombre. Ahora pasamos al segundo punto, ¿no? La soledad, digamos, del varón creado. No sé si me estáis siguiendo, ¿no? En los animales no encuentra respuesta porque no son capaces de salir de sí mismos, con lo cual su intento de salir queda frustrado. Porque uno no puede salir si no hay un lugar al que llegar. ¿No? Y es, digamos, el motivo del juicio de Dios, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada, una ayuda semejante. Pero el hombre reconoce su soledad o experimenta su soledad precisamente porque tiene cuerpo. Es esta primera experiencia de la soledad, ¿no? De ser visible en un mundo donde otros seres son visibles, pero que no son capaces de reconocerle como tal. Por tanto, no hay capacidad de establecer una relación que se da en el cuerpo. Es como el hombre empieza a conocer que en sí mismo tiene un misterio, que es distinto de los otros. El cuerpo del hombre es distinto del resto de los animales. Hay en él algo que lo hace distinto.
que es evidentemente su condición espiritual. El hombre tiene alma, ¿no? Es el compuesto, ¿no? La unidad psicosomática, ¿no? Pero esto el hombre lo sabe no por ser espíritu, sino justamente a través del cuerpo. Reconocen otros cuerpos que no le ofrecen la ayuda adecuada, que no le permiten ser hombre, que no le permiten salir de sí mismo. Entonces, Dios crea a Eva. El segundo paso sería la segunda experiencia originaria, y que San Pablo es el sopor, ¿no? Dios infundió en Adán un sopor profundo, además. Incluso porque el Papa dice que encuentra algunos ecos en la historia de Israel, ¿no? El sopor, por ejemplo, de Abraham, cuando tiene que ofrecer un sacrificio, ¿no? Y de repente le entra un extraño sueño y se queda como incapaz de nada, ¿no? Y el sacrificio lo prepara Dios mismo, ¿no? Es algo así, dice el Papa, como un volver al no ser, ¿no? ¿No? Dios lo sumerge de nuevo, en cierto modo, en un estado parecido al no ser. Quiere subrayar que lo que va a ser ahora Dios es obra suya, tan suya como la primera. El Dios que modela del barro la figura de Adán, ahora Adán, para lo que viene a continuación, es totalmente inútil. Solo Dios, ¿no? Obra también la creación de esta ayuda adecuada. Y por tanto es un como, para Juan Pablo II, San Juan Pablo II es como un volver al no ser. Bien. Entonces, del costado de Adán, sería la traducción más exacta, no de una costilla, ¿no? Sino del costado de Adán, algo así como de la mitad de Adán, ¿no? Dios crea a la mujer. Con esto se subraya en el texto bíblico, Juan Pablo II lo dice con mucha claridad, ¿no? Que se subraya la igualdad de naturaleza, ¿no? Y por tanto también de dignidad de la mujer. Por un lado, la unidad del género humano, porque, como dirá Adán después, ¿no? La mujer es carne de su carne y hueso de sus huesos. Es decir, hay no inferioridad. Eva es creada por Dios, como Adán ha sido creado por Dios, ¿no? Pero creada como la otra mitad de Adán, ¿no? Arrebatar el costado es como afirmar, ¿no? Que la mujer es la otra mitad que al hombre le falta. Y por tanto está al servicio, no de una, digamos, consideración de la mujer como inferior, ¿no? O sierva, ¿no? Del varón, sino justamente al servicio de la igualdad, ¿no? De naturaleza y de condición, ¿no? Y cuando Adán se despierta de este sopor, ¿no? Entonces dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. En este gesto de alegría de Adán, pues, ¿qué hay? Bueno, hay primero un reconocimiento de que hay por fin alguien igual a él. Pero, ¿cómo surge este reconocimiento si el cuerpo de la mujer desnudo, ¿no? Papa insiste mucho en la desnudez del principio, ¿no? Si el cuerpo desnudo de la mujer es claramente diferente al cuerpo desnudo del hombre, ¿no? Hay mucha semejanza, evidentemente, ¿no? Pero también hay bastante semejanza. Adán desnudo, mascarillas obligan a distancia. Adán desnudo contempla el cuerpo desnudo de Eva, ¿no? Y a pesar, digamos, de la diferencia sexual, reconoce que por fin hay uno como él. ¿Para qué? Aquí aparece la importancia de la corporalidad, ¿no? Lo mismo que de un modo negativo, de cierto modo. Adán se reconoce distinto de los otros seres porque no son como él.
formato y por tanto no le permiten salir de sí mismo, ahora Eva reconoce que es como él. Y por tanto sí le permite salir de sí mismo. ¿Por qué? Porque en el encuentro de los dos, ¿no?, en la mirada de los dos, ¿no?, aparece un mutuo reconocimiento de igualdad, en primer lugar. Adán entiende que aparecen muchas cosas, ¿no?, en el texto. Primero surge el deseo, que no hay por qué negarlo, ¿no?, que forma parte del organismo humano, ¿no?, del instinto, ¿no?, surge el deseo. Pero no es un deseo desordenado, ¿no?, es un deseo limpio. Adán contempla la belleza de la mujer y se siente atraído. Y por tanto experimenta un impulso de salir de sí mismo para darse. Esta atracción, el deseo que surge es el de darse a sí mismo a ella. Pero a ella le pasa lo mismo. Ella experimenta la misma atracción y el mismo deseo de darse. Y se establece la conexión, porque tanto ella como él son capaces de recibir y de responder. Y aparece, Pablo desarrolla despacio, la dinámica del don. Cuando Adán, ante Eva, se siente llamado a salir de sí mismo, está cumpliéndose en él lo que con los animales era imposible. Es la dinámica del amor, en primer lugar. Dios es amor. Lo decimos con mucha certeza, ¿no?, porque no nos lo imaginamos, sino que está revelado por Dios, ¿no?, claramente, de mil modos, ¿no?, y literalmente con esas palabras en la primera carta de San Juan, ¿no? Dios es amor. Ha creado no por necesidad. Esto es un dato muy importante en la tradición cristiana, ¿no? Dios no es un ser solitario que necesite compañía, ¿no? En el Islam, por ejemplo, el Islam genera un mundo de necesidades, porque el Dios del Islam, Dios, Alá, no es nombre, ¿eh? Alá es Dios en árabe, ¿no? O sea, para los musulmanes Dios no tiene nombre, Dios dice en Dios, que en árabe es Alá, ¿no? ¿Vale? Porque Dios, si a Dios se le define sobre todo por el poder, un Dios poderoso, sin súbditos, ¿qué puede hacer? Es un Dios necesitado. Si crea, es por necesidad. Pero ¿qué dice la tradición cristiana de Dios? Que Dios es amor, ¿no? El amor necesita a alguien a quien amar. Si no, no hay amor, ¿no? El amor a sí mismo, ¿no?, solipsista, pues no es amor, porque en realidad es otra cosa. El amor necesita a otro. Entonces, Dios es un ser necesitado en la revelación judío-cristiana, ¿no? Porque Dios es Trinidad, que es el otro elemento con el que el Papa cuenta desde el principio. Dios es Trinidad, ¿qué quiere decir? Bueno, no nos vamos a meter en este misterio ahora, que nos llevaría toda la mañana más, y no acabaremos nunca, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero a la vez son uno solo Dios. Y la relación que hay entre ellos es la del amor, ¿no? El Padre ama al Hijo, el Hijo responde con amor al Padre, y el Espíritu Santo es como el vínculo de amor entre los seres, ¿no? Bueno, si os quedan dudas, preguntáis después. Básicamente podemos decir, dice Juan Pablo II, que la noción de Trinidad incluye en Dios el amor, como algo que es Él mismo, porque Dios es comunión de personas en el amor. Dios es uno, pero en esta unidad sustancial, ¿no?, misteriosamente hay tres personas, tres relaciones diferentes. El Padre ama al Hijo
y lo engendra. Y el Hijo responde al Padre con amor. El amor de ambos es el Espíritu Santo. San Agustín, que da para un solo libro de frases y de titulares, incluso de títulos de películas, ¿no? Billy Wilder, por ejemplo, con ese título había hecho una buena película. Para amar hacen falta tres. Que son, sigue San Agustín, el amante, el amado y el amor. Podemos decir que Dios es amor porque hay tres en esta unidad. El primero que da amor, que es el Padre. El que recibe el amor, el amado. Y corresponde al amor del Padre. Y el amor, el vínculo que lo son, el Espíritu Santo. Entonces, Dios es amor y crea libremente, porque no necesita de nadie más para ser amor. Que Dios sea amor en sí mismo significa que ya no necesita nada más. Dios se basta a sí mismo para ser perfecto, para ser feliz. En Dios no hay ninguna carencia, no hay ninguna necesidad. Por tanto, el motivo que le mueve a crear, motivo libre, no necesario, es el compartir ese amor. Y por tanto crea al hombre capaz de ser amado y capaz de amar. Pero no solo capaz, no solo crea en nosotros la capacidad del amor, sino que en nuestra íntima constitución, en nuestra íntima naturaleza, está el deseo de ser amado y el deseo de amar. ¿Y qué es el amor? Pues si lo contemplamos en Dios, que es la fuente del amor, el amor es este movimiento del querer, de la voluntad, que mueve a salir de sí mismo para darse al otro. El amor es, en su fundamento, esta voluntad de darse, de salir para darse a sí mismo, de establecer una comunión real con el otro, que solo es posible si ambos salen de sí mismos y el yo y el tú se encuentran en un nosotros. Y no será esto propiamente hablando de amor, hay otras cosas, pero no hay amor. Esto será en todos los amores. En el amor de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, en el amor de los hermanos, en el amor de los amigos, en el amor de los esposos. El amor es esta voluntad de salir de sí mismo para darse y establecer una comunión distinta, en el caso de los esposos que en el caso de los amigos. Pero en su esencia, esta es la base. Entonces, este deseo que Dios ha puesto en el hombre es el deseo de amar finalmente a Dios, de darse a Dios. Pero ¿podría el hombre darse a Dios si no tiene camino para llegar a Dios? Dios es nuestro. Si nos ponemos en lo concreto, el hombre no sabría nada de Dios ni siquiera. Si no fuera capaz de recibir amor, Dios, que no es corpóreo, ¿cómo hace visible su amor al hombre que es corpóreo? A través del amor de Eva, Adán descubre de algún modo, a través de un proceso, el amor de Dios. Es decir, Pablo II dice, cuando Adán se encuentra con Eva, solo podemos seguir de Adán o de Eva. Vamos a seguir con Adán, digamos que es el titular del texto, pero daría igual, podemos decir al revés, ¿no? Adán descubre en Eva un don para él. Porque ese deseo que no encontraba camino de cumplirse, ahora puede cumplirse. Por tanto, Eva para mí es un don. Al descubrir el don de Eva, en la medida en que Eva sale de sí misma, ¿no?
para darse a Adán, Adán se descubre a sí mismo también como don para ella. Se siente llamado a responder al don de ella. Por tanto, se descubre a sí mismo también como un don. De modo que cada uno de los dos es para el otro un don. Pero el don exige un donante. ¿Quién me lo ha dado? De modo que a través del don interpersonal se abre un camino para llegar al donante primero. Y lo que se está diciendo es que Adán puede por fin llegar a Dios, amar a Dios, darse a Dios, porque está el otro. Si no, no podría. Esto no es más que otro modo de decir lo que Jesús dice, ¿no? Lo que Santiago dice con toda claridad. ¿Dices que amas a Dios? Muéstramelo. Porque si no amas al prójimo, no amas a Dios. No es solo una cuestión de incoherencia moral, ¿no? Decir, amo a Dios, pero luego no amo a los demás. Es que es imposible amar a Dios sino a través del amor al prójimo. No es que Dios no sea capaz de recibir nuestro amor directamente, es que directamente no es. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque nuestro amor nunca es puramente espiritual, es siempre corporal. Incluso el amor que damos a Dios se expresa con los latidos de nuestro corazón y con la actividad del cerebro. Esta es la cuestión. El hombre es esta unidad psicosomática y no hay nada en él que no sea corpóreo, incluso la oración. Y los éxtasis místicos tienen reflejos en el cuerpo. Por tanto, el cuerpo forma parte de la persona de tal manera que el hombre solo puede darse a Dios corporalmente. Y el único modo de llegar, digamos, al conocimiento y al amor de Dios es este dinamismo del don y del amor de los otros hacia mí y de mí hacia los otros. El cuerpo es, por tanto, dice el Papa, necesario para que el hombre pueda amar a Dios, para que el hombre pueda llegar a Dios. Cuando Eva surge ante Adán, ¿no? Y podemos imaginar que los ojos de Adán hacen chiribitas, ¿no? Cuando descubre el cuerpo desnudo de Eva, lo que se está abriendo ante Adán es la posibilidad de darse a sí mismo, de amar. De establecer una comunión que le descubre y le hace posible cumplir el deseo último, que es llegar a establecer la comunión con Dios, llegar hasta Dios. Por eso Eva es para Adán una ayuda adecuada. ¿Ayuda para qué? Para trabajar el campo, ¿no? Como muchas veces se han pensado o algunos han interpretado ese texto. No, de paso ya están los animales. Eva no es una especie de animal más cualificado, ¿no? Es una ayuda para ser hombre. Porque Adán sin Eva jamás habría llegado a ser hombre. Porque su capacidad de autotrascendencia estaría frustrada. Por eso el Papa insiste que en rigor el sopor de Adán hay que entenderlo como un cierto volver al no ser. Y el momento propio en el relato idealista de la creación del hombre es cuando es creada Eva. Y ahí es precisamente cuando el texto distingue claramente entre el varón y la mujer. ¿No? Porque al ser creada Eva, ¿no? Se dice Adán, por Dios, su nombre será mujer, ¿no? Porque ha sido tomada del varón. Y vosotros decís, ole, la coherencia del texto. Porque no parece lógico, ¿no? Que el nombre de la mujer sea mujer porque ha sido tomada del varón. Si lo leemos en hebreo, suena bien, ¿no? Pero claro, tenemos que traducir. Su nombre será Isha, ¿no? I-S-H-A-H, Isha, porque ha sido tomada del Ish, varón, ¿no? Una buena traducción,
digamos, interpretativa sería, pero no existe en español, ¿no? Su nombre será varona, porque ha sido tomada del varón. Es el mismo nombre, que será la Eva, pero es ahora, cuando surge Eva, cuando este Adán comienza a ser varón. No sé si lo veis en el texto. Esto es lo que dice el Papa sobre el texto, ¿no? Y propiamente hablando, el hombre que Dios quiere crear, ¿no? Es esta humanidad compuesta de varones y mujeres. No solo de varones, que podrían concebir por huevos, ¿no? O pues sí, ¿no? En el mundo que conocemos, todo es sexual, ¿no? En las plantas y en los animales. Luego habrá casos raros, ¿no? De hermafroditas, ¿no? Pero, y en el caso del hombre, claramente, ¿no? Es el cuerpo sexuado que, por un lado, subraya la igualdad de naturaleza, ¿no? Ambos se reconocen humanos, pero por otro lado subraya la diferencia. ¿Y la diferencia dónde radica? ¿No? Justamente en la sexualidad del cuerpo. Sexo, propiamente hablando del cuerpo, y por tanto en la genitalidad. Lo que Adán descubre en Eva en su conjunto, desnuda, ¿no? Por tanto, en el cuerpo femenino, con su genitalidad expuesta, es alguien como él, pero a la vez diferente. Y es esta unidad en la distinción lo que hace posible que Adán salga de sí mismo para darse a alguien que no es como él, o sea, que es como él en un sentido, pero a la vez es diferente en otro. La diferencia sexual permite la reciprocidad. Es decir, hace que el amor no sea narcisista, no un cuerpo como el mío, sino un cuerpo como el otro. Y es esta diferencia la que suscita la atracción, como digo, que es el primer movimiento del amor. Papa establece que en el dinamismo del amor humano, bueno, sigo con esto. Entonces, una vez que se reconocen mutuamente, y en este reconocimiento mutuo han llegado a ser, digamos, se descubren como hombres, ¿no? Capaces de salir de sí mismos, de darse a sí mismos, ¿no? De autotrascenderse, por tanto, ¿no? Se produce un segundo paso, muy sutil, ¿no? Bueno, esto sucede así, primero, porque no hay pecado en ellos, ¿no? Ellos se miran con inocencia, ¿no? La inocencia originaria hace que la mirada sea limpia, ¿no? Y que, por tanto, en la atracción, en el deseo que surge de la atracción, no hay nada sucio, ¿no? No hay nada que estorbe una plena comunión. Es decir, el motivo que mueve a Adán a darse a Eva y el motivo que mueve a Eva a darse a Adán es el puro amor como don de sí, y no hay ningún motivo egoísta, ¿no? Digamos, ¿no? Y de aquí surge un segundo paso que el texto del Yavista da con mucha rapidez, ¿no? Como sin intermediaciones, ¿no? Por eso, dicen, el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Digamos, a la igualdad de naturaleza que justifica, digamos, o explica la atracción y el deseo de darse, aparece una segunda unidad entre el varón y la mujer, que esta ya brota de la elección libre. El llegar a ser una sola carne brota de la elección, de la libertad del hombre que se da y de la mujer que se da. Y en el encuentro mutuo se unen, esto sería el primer matrimonio, digamos, de la historia, en una sola carne. Una sola carne es un modo muy fuerte de subrayar una verdadera unidad que no destruye ni anula la propia individualidad de cada uno. Que los dos lleguen a ser una sola carne quiere decir que el amor los une de tal modo que se produce en ellos una comunión creada en cierto modo por Dios, ¿no? Que los hace verdaderamente uno. Y entonces, dice el Papa,
se descubre cuál es el sentido último del término imagen de Dios. Porque si el hombre es imagen de Dios por el amor, y el amor es comunión de personas, entonces, cuando el hombre, el varón, con amor esponsal, del que todavía tenemos que hablar, se une a su mujer y llega a ser una sola carne, constituye una comunión de personas que es imagen de la Trinidad. La Trinidad es comunión de personas en el amor. Cuando el varón y la mujer se unen esponsalmente, llegando a ser una sola carne, entonces es cuando son imagen de Dios. En cuanto que son también, forman también comunión de personas en el amor. Esto quiere decir que en la imagen de Dios, que es el varón, está incluida la dualidad sexual, diríamos, ¿no? Varón-mujer. Está incluida la corporalidad, está incluida la genitalidad. Podríamos sacar como conclusión que el hombre es imagen de Dios también gracias al cuerpo, pero al cuerpo sexual. Por tanto, también gracias al sexo. Claro, esto no suena raro, porque estamos acostumbrados a otro lenguaje, pero esto es lo que dice Juan Pablo II. Gracias al cuerpo sexual es lo que permite, y que hay muchas cosas más, que algunas las dirá seguro Carlos cuando hable de los fundamentos de la teología del cuerpo, pero pueden salir después en las preguntas. Pues soy consciente que estoy yendo muy al núcleo y estoy dejando muchas cosas sin explicar. Pero aquí, digamos, radica la mayor originalidad de Juan Pablo II y la mayor reivindicación del cuerpo. Porque lo que está diciendo es que el hombre llega a ser imagen de la Trinidad justo cuando el hombre se une a su mujer y son una sola carne. Que sería el amor responsable de los esposos en todo momento, pero también cuando se encuentran sexualmente. Y es cuando la comunión del hombre es completa, cuando unen cuerpo y alma. En ese mismo instante están realizando el ser imagen de Dios. Comunión de personas. Hay muchas cosas implicadas, ciertamente, ¿no? Que probablemente presentarán después en preguntas, o si no, nos queda la segunda sesión para ir atando cabos. Pero diríamos que el núcleo está aquí, ¿no? Que no hay nada en el hombre que no haya sido creado por Dios, y por tanto todo lo que Dios ha creado es bueno, y es bueno en la medida en que participa de la voluntad de Dios. Y todo lo que Dios ha creado en nosotros es imagen de Dios. Por tanto, también el cuerpo, también la diferencia sexual, y también está el amor humano esponsal. A lo mejor me permito la segunda sesión 5 minutos o 10, ¿no? Para explicar dos cositas, ¿no? Sobre el amor humano esponsal, ¿no? Y porque estamos llegando justo a la hora, estamos ahí en el... Pero bueno, este sería un poco el mapa general, después si acaso concretamos alguna cosa más. En esto, Juan Pablo II es original del todo. Hay algunos santos padres que se acercan a esta idea, ¿no? De que el hombre es imagen de Dios por ser varón y mujer, por ejemplo, San Ireneo en algunos textos, ¿no? Pero nadie ha dicho esto con tanta claridad, ¿no? Que el hombre es imagen de Dios precisamente por ser cuerpo de varón y cuerpo de mujer, y por la relación esponsal, por el amor esponsal. Que en el hombre es un amor corpóreo. Lo dejamos aquí y seguimos. Completo esta idea después, ¿no? Pero hacemos el descanso ahora. Sí, ahora tenemos. Estamos viendo el Génesis y pues hombre y mujer los creó, ¿no? O varón y... Más bien creo que sea varón y hembra, algo así. Puede ser, porque es el sí. Lingüísticamente es lo que pega. Y yo dije, me acuerdo de la profesora, no, yo he visto en mi Biblia, que digas una Biblia que... Pero dudo, por eso me pregunto, pone varón y varón.
Entonces, cuando he oído lo de Garona, digo, ay, pues igual no era... Pues es posible que exista esa una traducción. cosa de alguna Biblia vieja, o sea, creo que igual... A ver, de la Biblia hay muchas traducciones, o sea que sí, puede ser que no. Puede ser. Ahí el autor quiso dejar claro que hay una unión, ¿no? Vale. Puede ser, pero yo no recuerdo, digamos, haber leído eso en alguna traducción, pero hay tantas que puede ser. Yo tengo una pregunta sobre la de la cosa, lo de que es gracias al cuerpo sexual y a la unión sexual que el hombre, o sea, el ser humano es imagen de Dios, ¿no? Esto, ¿cómo se conjuga con el celibato y la vida consagrada? Ajá. Por eso sabía yo que tenía que hablar de qué es el amor responsable, ¿no? Entre todos los amores, ¿no? Porque es lo que justo faltaba, ¿no? En cierto modo. Vamos a ver, el Papa cuando habla del amor responsable, bueno, primero, dos cosas que he dejado por decir, que empezó a decir así, no, pero lo dejo para después, es un poco la dinámica del amor, ¿no? Del amor humano. Que el Papa lo va a desarrollar en las catequesis y Carlos Bonaro justamente lo tiene muy bien escrito en algunos textos. Sería, digamos, el amor humano implica siempre un cierto grado de salir de sí mismo, ¿no? Porque si no, propiamente hablando, no llega a ser amor humano. Pero se va como construyendo, ¿no? A través de un camino de una cierta ascensión, ¿no? Después hablarán de la ascensión del amor, lo digo muy brevemente, ¿no? La mayoría de las veces comienza por una atracción, ¿no? Un deseo, el amor erótico, ¿no? En el sentido platónico de la palabra, ¿no? Es decir, encontramos algo bueno, bello, y entonces eso nos atrae, ¿no? Nos llama, ¿no? Este movimiento de atracción estaría dado inicialmente en la sensualidad, ¿no? El amor humano es sensual, porque el cuerpo es sensible y, por tanto, la atracción sensual no es pecado, ¿no? Es una cualidad propia del hombre. Por tanto, es el primer paso. Lo que pasa es que cuando el amor es puramente sensual, ¿no? Está muy centrado cada uno en sí mismo, ¿no? El movimiento de salida y de donación está muy limitado, ¿no? Porque en el amor sensual, digamos, lo que prima es el principio de lo que yo recibo, ¿no? Si queremos el placer. Y el placer tampoco es real por sí mismo, ¿no? Entonces, este amor sensual, para madurar, es decir, si realmente quiere llegar a ser verdadero amor, tiene que, sin desaparecer, sublimarse en un segundo escalón, que sería el de la afectividad, ¿no? La relación afectiva entre las personas, ¿no? Implica un grado más, si queremos, ¿no? En el salir de sí mismo, ¿no? En la expresión afectiva del amor hay una mayor preocupación, por decirlo así, ¿no? Por el bienestar del otro, ¿no? Por lo tanto, es un segundo paso, ¿no? Que no abandona, no tiene por qué abandonar, ¿no? La relación sensual no tiene por qué desaparecer, ¿no? Es más, desaparece si no madura, porque termina agotándose, termina cansándose, ¿no? Y uno necesita otros estímulos, ¿no? Si madura, se conserva, pero purificada o en un sentido de mayor alteridad, ¿no? De salir más de sí hacia el otro, ¿no? Y si esto tampoco madura, ¿no? Si no crece, no asciende, ¿no? También se termina agotando. ¿Cuál es el tercer nivel? El respeto, ¿no? Del otro, el reconocimiento del otro como persona, ¿no? Y por tanto, el valor, el amar al otro por sí mismo. No ya por lo que yo recibo, no por lo que me da, sino por sí mismo. Este es el punto de inflexión que hace que el amor de las parejas pueda durar. Cuando el movimiento propio hacia uno mismo, pues queda diluido porque ya el otro es amado por sí mismo y reconocido en su valor, que es el de ser persona. El cuarto sería ya el plus, ¿no? De la caridad cristiana, ¿no? Es amar al otro como a mí mismo o más que a mí mismo, ¿no? Que es lo que el Señor ha hecho de nosotros. Entonces, el amor, cuando hablamos aquí del amor humano, hablamos de todas las dimensiones. Pero teniendo en cuenta que el amor es esta capacidad de salir de sí mismo para darse a sí mismo. Segundo, Juan Pablo II dice que en esto consiste el ser persona.
El hombre es persona desde que nace. Pero ser persona es también llegar a hacerse. Uno se hace persona. Cuando es capaz de hacer de sí mismo un don. De modo que en rigor, Juan Pablo II viene a decir que ser persona, en plenitud, significa hacer de sí mismo un don para otros. El amor como don, como vida, como don. Y dentro de ¿qué es el amor responsable? Las propiedades del amor responsable son, cuando he hablado del encuentro conyugal de los esposos, que se dan a sí mismos en cuerpo y alma. Esta sería la primera propiedad del amor responsable, la totalidad. El amor responsable es un amor totalizante. En la medida en que los esposos se dan a sí mismos todo lo que son, cuerpo y alma. De lo que el amor responsable exige. Bueno, exige, sí. Su primera cualidad es un amor de comunión plena, que implica la donación espiritual y la donación corporal. Este rasgo de totalidad no está en los otros amores, ¿no? No está en el amor de los padres o los hijos, ni en el amor de los amigos, ¿no? Porque no implican la donación corporal en el encuentro sexual. Totalidad. Si la primera propiedad del amor conyugal es la totalidad, el amor responsable, la segunda es la exclusividad, ¿no? Uno no puede darse totalmente a varios, ¿no? La exclusividad. De la exclusividad surge, digamos, el rechazo de la poligamia, ¿no? Y en cierto modo también el rechazo del divorcio, porque si yo me doy a mí mismo todo, no me doy por partes, no me doy por plazos, no me doy por tiempos, ¿no? La donación total y exclusiva serían como las dos cualidades propias del amor responsable. Ligadas a estas estaría la fidelidad, estaría la fecundidad, pero sobre todo eso, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se puede realizar el amor responsable? Si el amor es donación total de sí mismo, ¿no? Y exclusividad, el Antiguo Testamento solo conoce el amor matrimonial como forma de amor responsable, ¿no? Pero con el Nuevo Testamento aparece una nueva forma de amor responsable. Aparece en primer lugar, digamos, cronológicamente hablando, la Virgen María, que se da totalmente a sí misma, incluso corporalmente, a la voluntad de Dios. Corporalmente porque pone a disposición su cuerpo para la encarnación. Es un amor totalizante, ¿no? Y en cierto modo exclusivo. Y Jesús lo dice de algún modo cuando después de la discusión acerca del repudio con los apóstoles, ¿no? San Pedro dice, pues si esta es la condición del hombre, del varón, no poder repudiar a la mujer, más vale no casarse, ¿no? Ahí aparece en San Pedro el hombre viejo, ¿no? Ese incluso egoísta del varón, dice, yo me voy a casar con una si no la puedo echar si deja de gustarme, pues ni loco, ¿no? Y entonces Jesús dice, no todos pueden con eso, ¿no? De repente Jesús aprovecha, ¿no? En lugar de echarle una boca a San Pedro, Jesús, que es listo, aprovecha y saca una cosa nueva, ¿no? Dice, no todos pueden vivir sin casarse. Hay eunucos que nacen así. Hay eunucos que hacen los hombres. En aquella época, bueno, todos los eunucos que estaban en las cortes reales, todas las concubinas. Y hay eunucos que se hacen a sí mismos eunucos por el reino de los cielos. Como diciendo, aquí me tenéis, ¿no? Soy yo, ¿no? Aquí aparece un aspecto, ¿no? Nuevo. Frente al amor responsable matrimonial, hay otra posibilidad, la de no casarse. Pero no por motivos egoístas, que es lo que diría San Pedro, ¿no? Lo que sale así del ímpetu, sino por el reino de los cielos. Por tanto, uno se consagra totalmente al reino de los cielos y eso reclama la virginidad. Porque esa donación total reclama también, si es total, la corporalidad. Que ya no está, que está reservada, digamos, ¿no? La vida entera, también en su dimensión corporal,
está reservada para el servicio al reino de los cielos, con el voto de castidad, ¿no? De modo que la virginidad consagrada por el reino de los cielos es otra forma de amor esponsal, pero esa se revela e inaugura en el Nuevo Testamento, ¿no? De ahí que en la vida religiosa consagrada aparezca el voto de castidad, ¿no? Y en la vida de los sacerdotes el celibato, ¿no? Y luego, porque alguien me preguntará, ¿qué pasa con los solteros? Pues, porque siempre se pregunta, así que me adelanto. Pues depende de nuevo, ¿no? Si uno queda soltero por motivos egoístas, o soltera, ¿no? Porque está muy contento, cómodo y llegando todos los fines de semana, pues. Ahora, ¿hay formas de vivir en soltería esponsalmente? Pues depende, ¿no? Por ejemplo, San Giuseppe Moscati, ¿no? Santo médico napolitano que no se casó. Es un laico no casado, soltero. Es un santo soltero. Pero vivió esponsalmente su vocación de entrega a los enfermos y a los pobres, por amor a Dios, por el reino de los cielos, ¿no? O sea que de nuevo que estaría el vivir esponsalmente, el vivir dándose a sí mismo. Los esposos en el matrimonio, los célibes por el reino de los cielos, y si alguno queda soltero, por ejemplo, yo qué sé, cuántos investigadores médicos y tal se han entregado a una causa, digamos, por motivos altruistas, que les ha reclamado una dedicación total, ahí habría una forma de responsabilidad. Vale, más. Dios creó a Eva. Fuerte. Más fuerte. Dios creó a Eva y a Adán directamente, pues fue por ella, ¿no? En la vida real, pues tienes a un montón de hombres o mujeres, y al final realmente solo hay una persona. Entonces, Dios te pone al final a una persona que además interpretamos como don en nuestra vida, sobre todo si la cogemos al matrimonio, pero solo es un don una vez que tú por elección libre la has escogido. Es decir, básicamente la pregunta va en cuanto a la persona con la que te has casado, que me he casado con él, es un don de Dios para mí, que yo lo interpreto que sí, por medio de mi elección libre, o es una casualidad, un fruto de la casualidad de que pues, él ha venido a España y tal, nos hemos conocido en el mismo trabajo. Ahí, eso es complicado. Muchas cosas implicadas en la pregunta. Sí. Empieza con un pequeño chiste. Un libro que me ayudó mucho a entender muchas cosas. Tiene un capítulo que empieza con este título. Uno se casa siempre con la persona equivocada. Y uno dice, Dios mío, y que diga esto de repente, pero luego en el texto desarrolla, no quiere decir que sea un error, sino que a lo largo de la vida la persona muestra muchas dimensiones que uno no conoce previamente, ¿no? Por lo tanto, es siempre un descubrimiento, ¿no? Uno termina siendo, ¿no?, alguien que vas conociendo, pero desde el principio no conocías, ¿no? A través de un camino, ¿no?, y el del amor, pues justamente cada uno se va cada vez expresando más plenamente a sí mismo, y en la comunión surgen cosas que en el principio no parecían nada, ¿no? Cosa que está bien, ¿no? Es el proceso. A ver, has dicho varias cosas. Bueno, los relatos del Génesis no son propiamente históricos, ¿no? La enseñanza del Génesis es que Dios es autor, ¿no? Crea a la humanidad, pero el pensamiento de la Iglesia no exige, digamos, pensar que eso no ha surgido de algún modo a través de un proceso evolutivo, ¿no? Es decir, la evolución de las especies como teoría científica es neutra respecto a la fe. La filosofía evolucionista, ¿no?, que niega la creación sería contraria a la fe, pero es posible que Dios haya decidido crear justamente de este modo. Ha dejado en la creación un germen a través de los cuales los seres proceden unos de otros. Entonces no sabemos en rigor si el primer hombre tuvo a su disposición una sola mujer o varias, ¿no? Eso no lo sabemos. Pero yendo al punto, a mí lo más importante, a ver, en estos cursos siempre aparece claro la idea de si el matrimonio es una vocación como lo es la vocación consagrada, ¿no? Y hay que decir que sí, que no, ¿no? ¿Vale? Que sí, en la medida en que todo hombre está llamado al amor esponsal, todos estamos en principio llamados a darnos esponsalmente. Esa es
el ser lo que somos, ¿no? Imagen de Dios, ¿no? En el caso de la vocación a la vida consagrada hay una llamada específica a la vocación consagrada, ¿no? Pero no hay una llamada específica al matrimonio, ¿no? Entonces, cuando digo que no hay una llamada específica al matrimonio, es que no hay que entender la providencia divina como que yo me planteo, venga, tengo que casarme, porque está claro que no voy a ser ni cura ni monja menos, claro. Pues tengo que casarme. Y Dios ha pensado para mí uno. Pues que mi vida consiste ahora en encontrarlo. Y si no lo encuentro, no podéis pensar que el matrimonio concreto, ¿no?, es así, porque eso supondría una locura. Entonces, la providencia actúa de un modo que a la vez nos deja libres, ¿no? Digamos que Dios nos llama a la donación propia del amor esponsal, ¿no?, genéricamente al matrimonio, ¿no?, y al final la elección sucede, es decir, el amor surge del encuentro y también de la relación que va surgiendo, ¿no? Puede surgir como flechazo, ¿no? Eso en las películas pasa en el 90% de las películas. En la vida real, pues no creo que sea tan así. Pero el flechazo mismo no es el amor. El amor se va constituyendo, precisamente porque el amor finalmente se expresa como un acto de la voluntad, ¿no? De modo que en rigor, digamos, para los que no tenéis una vocación específica a la vida consagrada, por tanto Dios os llama correlativamente al matrimonio, es a vivir la vida ya desde el principio con este deseo de purificar el corazón para que sea capaz de darse esponsalmente. Y desde ahí, pues verificar las relaciones que van surgiendo, ¿no? Y verificar si esto se cumple, ¿no? Si yo veo en el otro o en la otra, ¿no?, un, entre comillas, destino para mí, ¿no? Porque veo que se dan estas cosas, la atracción sensual, ¿no?, el afecto por la persona, ¿no?, y un camino que a mí me permite ser yo y expresarme, ¿no?, y a la vez llegar a Dios, ¿no? Eso es elección, ¿no? Pero lo que Dios garantiza es, digamos, el modo en que nos acompaña, y a los esposos, con la gracia del sacramento, pues les garantiza también su presencia y su compañía, ¿no? Es una decisión que tenemos que tomar preguntándonos si es la voluntad de Dios que yo me case con este o no, ¿no? Pero no es que mi vida consista en encontrar al que Dios ha pensado para mí, que puede ser un chino que vive en Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, ¿me explico? Pues generaría mucha angustia, porque al final generaría, y sería este realmente el video que hice para mí, ¿no? No sé qué explico, ¿no? Vale. Bueno. Solo dos cosas. Por un lado, me preguntan por el libro por el título del libro que ha comentado al principio de la respuesta. Pues no me acuerdo ahora, ya lo busco. Vale. Es un autor americano es un autor americano. Vale, lo busco. Vale. El título no me acuerdo. Perfecto. Y luego, nada, segundo, simplemente, es cuando pregunten, para que escuchen bien, si puede volver a formular la pregunta. Exacto. Por lo menos la sé. Muchas gracias. Lo sé en teoría, pero me olvido. Gracias. Sí. Respecto a esto de los viudos. Bueno, todos estamos llamados a hacer de nuestra vida un don de nosotros mismos, que sería, en cierto modo, vivir esponsalmente, ¿no?, sea cual sea el estado en que nos encontremos. Ha preguntado por los viudos, y si los viudos cómo viven esponsalmente. Entonces, los viudos también. Y lo de el escogido con dos escogidos a lo largo de la vida, ¿no? O sea, uno que se vuelve a casar viudo. Vale. Los viudos y los vueltos a casar. No era uno solo. Vueltos a casar, habiendo llegado a ser de nuevo solteros, claro, no estando casados. Bueno, lo mismo, aplicar el principio general. La casuística es siempre compleja, pero si uno sabe el principio general, pues entonces lo puede aplicar. El principio general es esto: Dios nos llama a amar esponsablemente. Las dos formas, digamos, canónicas, por decirlo así, de amor esponsal son el matrimonio y la vida consagrada, ¿no? La vida consagrada es objeto de una vocación específica, ¿no?, a ser sacerdote o a ser
monje. Dios no llama a ser monje, Dios llama a ser cisterciense, benedictino o agustino, ¿no? La vocación es siempre concreta, ¿no? Y la vocación matrimonial. En la medida en que uno ve que su vida pasa por el matrimonio, pero encontrar el esposo o la esposa adecuada supone un vivir conscientemente, buscando y recibiendo, ¿no? Pero no buscando también obsesivamente, ¿no? Sino también confiando en que... Bien. Cuando el matrimonio dura hasta la muerte, ¿no? Porque una vez que muere uno de los dos, la comunión esponsal no se da. Entonces, la Iglesia no tiene nada que decir, ¿no? Sobre el volverse a casar o no, porque eso dependerá de muchas cosas y de circunstancias que se den en la vida, ¿no? El que permanece viudo o viuda, ¿no? Y vive su viudedad esponsalmente, es decir, con el tiempo que le queda y tal, sirviendo, ¿no? Y dándose a sí misma, pues en la vida de la Iglesia o en lo que sea, vive esponsalmente su vida perfectamente bien. De hecho, en la tradición cristiana antigua, ¿no? Los santos padres a las viudas les recomendaba no casarse. No, nunca se dijo que volver a casarse fuera un pecado, ¿no? Nunca, ¿no? Pero había un orden en algunas de las iglesias, el orden de las viudas, ¿no? Pues que se dedicaban a cuidar de los pobres, de los enfermos, ¿no? Vivían una vida de caridad entregada. Pero nunca se dijo que volver a casarse fuera pecado, ¿no? Pero se trata de no renunciar a vivir en el amor. La vocación es el amor, y el amor es este amor de donación, ¿no? Perdón, es que yo no entiendo una cosa. Pues eres afortunada, si solo no entiendes una. Es de esto, ¿eh? O sea, es de esto. Digo, sí es verdad que la comunión entre dos personas termina con la muerte y uno se queda viudo y es bueno y lícito y puede ser, de hecho está llamado a ser un camino de santidad, un nuevo matrimonio, si es que se da, porque nadie se recomienda no casarse, como tal. O sea, quiero decir... No se recomienda, no he dicho que se recomiende, he dicho... A ver. Siempre y cuando se toque un entreno, no entiendo por qué se recomienda. A ver, vamos. ¿O por qué se recomienda? He dicho que al principio, en los primeros siglos, en la tradición patrística, se recomendaba a las viudas no casarse, no a los viudos. Bueno, porque son también circunstancias culturales, ¿no? Pero la Iglesia vive siempre en un tiempo, ¿no? Entonces, una cosa es lo que nace de la fe y lo que en nosotros convive con los valores de nuestro tiempo que compartimos sin darnos cuenta, ¿no? Es decir, dentro de 100 años, ¿no? Si el Señor no ha venido en su gloria a juzgar a vivos y muertos todavía, pues los cristianos de 100 años dirán de nosotros, pero estos tontos no se dieron cuenta de esto. Pues no, porque ahora no tenemos ojos para ver ciertas cosas, porque somos hombres de nuestro tiempo. En el siglo III o IV, las comunidades cristianas además eran comunidades con poca tradición todavía, ¿no? De modo que, en concreto, sobre el matrimonio y la vida matrimonial, no hay propiamente hablando una teología del matrimonio hasta muchos siglos después. Tertuliano, por ejemplo, es uno de los que teoriza sobre el matrimonio, pues dice lo mismo que dicen los filósofos paganos. ¿Me explico? Porque el matrimonio, como institución natural, ¿no? Es una institución, es sacramento en la vida de la Iglesia, lo cual significa una novedad, ¿no? Pero a la hora de pensar el matrimonio, lo piensan con los criterios de su época. Y por tanto, la relación entre el varón y la mujer, para los cristianos de esa época, no la piensan igual que la pensamos nosotros. Por eso he dicho que en los primeros siglos, en la tradición patrística, a las viudas se les recomendaba, pero eso hoy no se hace. La Iglesia no hace esa recomendación hoy. Tanto él como ella, ¿no? Son libres de casarse. No es, digamos, no es más meritorio ante Dios no casarse que casarse. Y al final el mérito estaría en cuál es de algún modo la voluntad de Dios para mí. Pero la voluntad de Dios para mí no está tampoco trazada en un libro, ¿no? Donde algunos lo viven así, ¿no? Lo voy a exagerar, ¿no? Como si Dios tuviese decidido qué tengo que hacer al salir de aquí. Sobre todo si cojo la derecha o cojo la izquierda, ¿no? Yo no puedo ir pensando, ahora, Dios, ¿qué pie quiere que mueva? Porque la voluntad de Dios entra siempre en juego, en diálogo con mi libertad y mis opciones, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Pero eso uno tiene que ir descubriendo qué quiere Dios para mí, pero eso no significa que Dios tenga pensados hasta el más mínimo detalle todos los pasos de mi vida, ¿no?
Yo tengo otra pregunta. Sí. Quiero como volver un poco a la que ha hecho Eva antes, ¿no? O sea, estábamos hablando de que, de que al final en el matrimonio, ¿no? en el acto sexual, se produce una comunión tan grande con la otra persona que participamos, ¿no? Bueno, no participamos, ¿no? Pero que estamos hechos a imagen de Dios y así es como que somos iguales a Él porque Él está en comunión con tres personas, ¿no? Porque Él es comunión. Eso es, porque Él es comunión. Entonces, cuando entiendo el amor esponsal como la entrega también de esta sexualidad, en el caso de la vida consagrada... De la persona. Bueno, termina sí, ahora. Sí, y me corrige. Y entonces, pues eso, como que se me escapa ahí un poco esta comunión, ¿no? Que estamos viendo en la sexualidad. Cuando es una vida consagrada, sí que entiendo la entrega, ¿no? La entrega, pero bueno, ahí es donde me pierdo. Bueno, a ver, la pregunta vuelve a ser un poco sobre cómo puede ser amor esponsal, ¿no? La vida de los fieles, ¿no? La vida consagrada, ¿no? Básicamente es esta la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser totalizante la entrega Ajá. en la vida cuando lo totalizante era, pues, en el caso del matrimonio, llegar a eso? ¿Sí? La primera propiedad del amor esponsal, la totalidad, significa entregarse en cuerpo y alma. Básicamente, ¿no? Podríamos retraducir a eso. Los esposos, en el matrimonio, la entrega corporal es necesaria para su validez, ¿no? Por eso los impotentes no pueden casarse, porque no pueden realizar el acto sexual, ¿no? En cambio, los estériles sí, ¿no? Porque aunque no puedan tener hijos, por alguna razón, sí pueden entrar en comunión corporal en el acto sexual, ¿no? Entonces, la totalidad es entregarse en cuerpo y alma, ¿no? Al esposo o a la esposa, ¿no? Esa sería la donación total, ¿no? Yo no reservo nada de mí, ¿no? Sino que te lo doy todo, ¿no? Te doy mi vida, ¿no? Pongo mi vida en tus manos y te doy mi vida, te doy mi espíritu, en el sentido que quiero entablar contigo una comunión verdaderamente espiritual, ¿no? El amor, el reconocimiento, ¿no? La donación, la intimidad, ¿no? Y te doy también mi cuerpo, ¿no? Con toda su capacidad. Por eso la fecundidad es también propia, ¿no? Del amor responsable. Pues yo te entrego a ti mi cuerpo, y esto es recíproco, ¿no? Debe ser recíproco, y también te doy, por tanto, también mi capacidad de ser fecundo, ¿no? Entonces, esta entrega en cuerpo y alma es lo que viven los monjes. Lo que pasa es que, y lo que porque viven y lo que deberían vivir con los esposos y los curas, ¿no? Porque es entrega en cuerpo y alma el reino de los cielos. Y por tanto, lleva consigo la castidad, ¿no? Porque la castidad es el modo de entregar el cuerpo, ¿no? No a otros, o a otro, o a otra, ¿no? Sino directamente a Dios mismo, ¿no? Pongo a tu servicio directo, ¿no? Al servicio directo del reino de los cielos, ¿no? De la evangelización, de tal, ¿no? Todo yo me entrego en cuerpo y alma, ¿no? En ese sentido es expresión también de amor esponsal, ¿no? En su raíz. Luego puede ser, claro, ¿no? Citando al Papa Francisco con su estilo propio, ¿no? Que los curas se vuelvan solterones y las monjas se vuelvan solteronas, ¿no? Bueno, porque no permanecen fieles al don originario, como puede pasar también en el matrimonio, ¿no? La fidelidad es una consecuencia, ¿no? del amor esponsal totalizante. La fidelidad no en el sentido meramente negativo, ¿no? De no andar con otros engañando, ¿no? Sino de permanecer fiel al don, de continuar, digamos, la vida entregándose en cuerpo y alma. Y de algún modo eso se da también, ¿no? Se dio en Jesús, ¿no? Y Jesús fue fiel, ¿no? Y se dio también de modo extraordinario en la Virgen María. Y también el pobre San José, que nunca aparece, ¿no? Entrega en cuerpo y alma, ¿a quién? Pues la Virgen María a su hijo. Y a la voluntad de Dios hasta el final. No sé si respondo.
Sí. Yo tenía una pregunta relacionada con lo que indicabas de ser una sola carne, ¿no? La diferencia sexual entre el hombre y la mujer en el matrimonio, en el concreto, en el encuentro sexual de los esposos, pues participan, ¿no? Como decía Marta, de esa Trinidad, de esa comunión. De esa imagen. De esa imagen. Y mi pregunta estaba enfocada en el matrimonio, ¿qué sucede cuando por las circunstancias que sean, pues no se puede realizar el encuentro conyugal? Si hay otras expresiones propias del matrimonio, del varón y la mujer, donde también participen de esa comunión de forma, pues del amor esponsal, ¿no? De forma totalizante, exclusiva, como plena, aunque no sea, o es exclusivamente de ese encuentro sexual. La pregunta básicamente es, cuando en el matrimonio por lo que sea no se da la donación corporal, sí, o sea, en el encuentro sexual, pues si hay otras expresiones, ¿no?, que expresen el amor esponsal, ¿no? Así, tiene que haberlas, porque no conozco ningún matrimonio en el que estén continuamente encontrando sexualmente, ¿no? Esto para empezar, ¿no? Por muy intensos que sean, al final, ¿no? Entonces, cuando se dice esto, lo que el Papa quiere decir es que la donación de la vida incluye, ¿no?, la donación corporal, ¿no? Que ese momento bien vivido, es decir, cuando los esposos, aunque el encuentro sea sumamente placentero, ¿no? Paréntesis, Santo Tomás, en estas cosas que decían los escolásticos de preguntarse todo, se pregunta en un pasaje si nuestros primeros padres, Adán y Eva, tuvieron encuentro sexual antes del pecado o no. Y dice, no sabemos. Sabemos que los hijos vinieron después del pecado. Pero, si hubiesen tenido encuentro sexual antes del pecado, habría sido muchísimo más placentero que después del pecado, ¿no? Los medievales son tremendos. Bueno, entonces, por mucho que el encuentro sexual lleve consigo el cumplimiento del instinto y de las pasiones, ¿no?, pues es un acto santo si se realiza santamente, ¿no? Entonces, siempre que sea libre, ¿no?, o sea, que uno de los dos no aparezca forzado por el otro, ¿no? La donación reclama libertad, ¿no? Reclama también, por tanto, reciprocidad, ¿no? Y siempre que sea en condiciones normales, luego nosotros somos frágiles, miserables y no tenemos nada perfecto al 100%, ¿no? Pero en las condiciones, digamos, naturales de nuestra existencia, siempre que cumpla esos requisitos y sea sobre todo expresión de amor, ¿no?, y no búsqueda egoísta del propio placer, ¿no?, o más cosas, pero eso lo dejo para la siguiente sesión, siempre que sea expresión de amor, ¿no?, y de donación, digamos que es el momento en el que la donación se expresa más plenamente, ¿no?, porque es cuando la donación corporal se realiza también en su forma más plena, ¿no? Es algo equivalente, aunque es otro mundo distinto, a cuando decimos que cuando celebramos la Eucaristía presidida por el obispo, pues el significado eclesiológico de la Eucaristía es mayor, porque está presente el obispo, pero todas las Eucaristías son Eucaristías, ¿no? Entonces, una cosa es que digamos, por tanto, que este amor esponsal se expresa de modo pleno cuando la donación corporal es plena, ¿no? Y otra cosa es que el amor esponsal se realiza cotidianamente, es decir, que los esposos se dan corporalmente, pues también cuando trabajan, ¿no?, cuando salen de casa a trabajar, cuando se ponen a cocinar, a fregar los platos, son también modos de darse a través del cuerpo, porque es uno llega cansado del trabajo, o y en lugar de tumbarse en el sofá, dice, pues ahora tengo que planchar los pantalones. En fin, es decir, eso es continuo, ¿no? Y luego el Papa destaca, y eso lo estaba dejando para la segunda charla, que porque hemos hablado del cuerpo, pero no todavía plenamente, ¿no? Hay otros, cuando el título es que el cuerpo es lo que expresa a la persona, ¿no? El deseo de darse es de la persona, no de la carne, ¿no? Pero la persona solo se expresa a través del cuerpo, ¿no? Por tanto, el
el amor de la persona se expresa a través del cuerpo, ¿no? Siempre. Entonces, porque yo puedo tener sentimientos muy íntimos a una persona, hacia alguien, a mi esposa, a mi esposo, en fin, que no tengo. Pero, entiendo. Pero no los digo, no los expreso. Pues se quedan muertos, frustrados, no sirven para nada, ¿no? Y lo expreso con el cuerpo, con una mirada, con una palabra, con una caricia, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere decir que el lenguaje del cuerpo es el lenguaje del amor. Cuando el cuerpo no está, cuando el hombre no está, digamos, viciado por el pecado, el cuerpo expresa el amor. Y hay otras formas, evidentemente, ¿no? Cuando los esposos por razones de salud o de continencia voluntaria, ¿no? Siempre que no sea siempre, ¿no? O sea, siempre que la continencia voluntaria no sea continua, perfecta, eterna, porque entonces parece que no se casen. Bueno, pero me explico. Hay otras formas, claro, de expresar el amor responsable. O sea, todo el lenguaje de la afectividad, ¿no? De las caricias, el abrazo, ¿no? Papá dedica unas cuantas catequesis a hablar de esto, ¿no? De que el lenguaje del amor no es solo el lenguaje sexual, ¿no? El lenguaje sexual, vivido bien, ¿no? En su verdad, ¿no? Digamos que expresa la plenitud de la comunión, pero no es el único lenguaje del amor, ¿no? El amor tiene otros lenguajes, y todos corpóreos, ¿no? El abrazo, la caricia, ¿no? Que son también responsables, ¿no? Porque aunque uno, acariciando, uno recibe satisfacción, eso nos pasa a todos, ¿no? Porque uno acaricia incluso a un perro, quiero decir, uno acaricia a un perro y uno recibe algo, ¿no? En ese gesto que es cariñoso, en este caso no es un gesto de amor, evidentemente, ¿no? Pero hay el lenguaje de la afectividad nos devuelve también un cierto bienestar, ¿no? Mucho mayor, claro, porque es una caricia a un niño pequeño, por ejemplo, ¿no? O la caricia de los esposos, ¿no? Es también, es autocomplaciente, en el buen sentido de la palabra, y eso no es malo. Pero la responsabilidad lo lleva hacia un nivel superior, ¿no? No te acaricio porque yo lo necesite, y tampoco estaría mal, no sé si me explico, sino porque quiero darme a ti, ¿no? Es un modo de expresar el amor que te tengo, y por lo tanto es un modo de expresar la donación, ¿no? Salir con eso. Bueno, no sé si estará para la siguiente charla, ¿no? Pero Bueno, da igual, sí. Repetir es esencial. No, pero al principio estábamos como hablando, pues, todo esto del segundo debate, de la segunda relato de la creación, ¿no? Y estábamos hablando de Adán. Y entonces ha dicho usted que el cuerpo y la carne, o sea, como que tienen ahí como un matiz, ¿no? Y ahora cuando estaba contestando también como que ha dado a entender ese matiz, pero no es diferente, ¿no? En general, en el mundo de la escritura, ¿no? Y de la tradición patrística, que ha ido cambiando, cuerpo tiene relación con el alma, entonces definimos al hombre, ¿no? Ha preguntado, perdón, por los que estáis en casa, ¿qué diferencia hay entre cuerpo y carne? Que antes he hecho una pequeña diferencia. El cuerpo siempre nosotros lo pensamos en relación con el alma. Por lo tanto, cuando decimos el cuerpo tendemos espontáneamente a quitar el alma de la fórmula, ¿no? De la ecuación. Y pensamos solo en la corporalidad, ¿no? Pero en la Biblia, por ejemplo, ¿no? La carne, ¿no? Es la totalidad, ¿no? Cuando San Juan dice se hizo carne, por ejemplo, ¿no? Y no cuerpo, no dice toma un cuerpo, ¿no? Luego se hizo carne quiere decir que se hizo hombre, cuerpo y alma, ¿no? Pero en la condición histórica existencial nuestra es la fragilidad. La carne, en el Evangelio, subraya al hombre en su condición concreta de mortalidad, corruptibilidad, ¿no? En la miseria que vivimos, ¿no? Como consecuencia del pecado, ¿no? De la contingencia de la creación. Y es muy importante saber distinguirlo, ¿no? Cuando Jesús dice, por ejemplo, el espíritu está pronto, pero la carne es débil, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Esto es una cosa que pide eso,
en la segunda sesión, en la reivindicación que San Pablo hace del cuerpo. La mayoría de la gente entenderá que el cuerpo es débil y el espíritu, es decir, el alma, es fuerte. Como si acusásemos al cuerpo de nuestro pecado. Pero el cuerpo no puede pecar. Si separamos el cuerpo del alma, ¿quién peca es el alma? Entonces esto es Jesús. ¿No se entiende? La carne, el hombre es débil, pero el espíritu de Dios lo hace fuerte. Cambia totalmente. Cuando decimos la fórmula clásica, ¿no? Los tres enemigos del alma son. Solo lo sabemos los mayores. Y tú no eres muy mayor, que digamos, pero los más jóvenes no lo habéis oído nunca, ¿no? ¿Sí? El mundo, el demonio y la carne. Vale, el demonio es muy claro, lo quitamos del medio, no sirve. Vamos, está ahí, pero todos sabemos qué es. ¿El mundo qué es? Todo lo demás. La creación de Dios ha quedado tan estropeada que es nuestra enemiga. No puede ser que el mundo sea nuestro enemigo, si es nuestro hogar. El mundo, yo creo, ahí retoma un poco lo que aparece en el Evangelio de Juan. El mundo es no la creación, sino el pecado que habita en ella. ¿No? Pues San Juan llama mundo es el mal que está en las criaturas, ¿no? Pero no la creación misma. Y la carne es nuestro pecado. La carne es nuestro enemigo. El cuerpo, ¿no? La fragilidad. La carne evoca la fragilidad del hombre. El hombre es un ser frágil, envuelto en tribulaciones, ¿no? Y una vida en cierto modo de vida de miseria, ¿no? Porque no está todavía glorificado, ¿no? Es carne, ¿no? Esto sería un poco para entendernos, ¿eh? Porque es la hora. Que acusemos al cuerpo de nuestros males, ¿no? Que está en el fondo de este modo de pensar esta frase. Juan Pablo II dice con toda claridad que es maniqueísmo. Y el maniqueísmo es profundamente no cristiano, o incluso anticristiano. El cristianismo verdadero nunca ha sido maniqueo, ¿no? Aunque ciertas espiritualidades o modos de pensar en la historia se han expresado de modo maniqueo, ¿no? Pero el cuerpo no es nuestro enemigo.